ponernos en silencio para comenzar nuestra reunión, de manera que bienvenidos todos a nuestra sesión número 144. Bienvenidos nuestros amigos exjesuitas, sus esposas, y bienvenidos nuestros amigos invitados para esta sesión. Pocas veces tenemos la oportunidad de reencontrarnos con alguno de nuestros alumnos en el transcurso de la vida, después de que fuimos la gran mayoría de nosotros jesuitas. Pues bien, hace un par de años tuve el placer de reencontrarme con Julián en su ciudad de Trento, donde era el director de las orquestas y coros de esa ciudad. Allá recordamos los años de San Bartolomé, los años 70, nuestras charlas desde el balcón del tercer piso del patio central, antiguamente el patio de arena, de esos días, y ser testigos de su trayectoria admirable en el mundo de la música nos hizo reverdecer nuestra amistad. Recordamos grandes amigos comunes como Julio Jiménez, que nos acompaña ahora desde el cielo, quien lideraba con Julián la orquesta de los Tupamaros de San Bartolo, y también Fernando Mendoza, quien hoy está en Roma y nos sustituyó en el colegio cuando salimos para estudiar filosofía. Ustedes recibieron la breve hoja de vida de Julián y su compromiso con la música y su papel transformador. Tendremos la presentación de Julián, lo que nos ha preparado, y luego dedicaremos los últimos 30-35 minutos para comentarios y preguntas con Julián. Entonces, para ustedes desde Chioggia, cerca de Venecia, en Italia, adelante Julián, te escuchamos con mucho interés. Libera tu micrófono, Julián. Un saludo afectuoso para todos, aunque no los conozco a todos, pero sí los voy reconociendo. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y agradezco a Darío. Él habló de habernos reencontrado hace 2 años, pero en realidad de verdad no fue hace 2 años, fueron muchos más años atrás. En un grandísimo momento de su generosidad, y hablo de su generosidad porque lo acompaña siempre. Vino a visitarme en un momento delicado de mi vida y gracias también a su presencia y a la de Pilar, su querida esposa, pues estoy también aquí de nuevo en vida con las actividades. También agradezco a ustedes la presencia y me da muchísimo gusto reencontrar y ver a personas como el querido Hernando Bernal, que me tuvo en los brazos cuando yo nací, sin duda alguna, que fue compañero y amigo de mi hermano Agustín desde siempre. Y recuerdo con cariño a Eduardo Pardo. Con Eduardo hemos estado unidos en las Europas y también San Bartolomé, donde yo no fui alumno suyo, porque yo estaba en el Mortiño, pero ya luego. Y a otros que voy reconociendo poco a poco, Bernardo, y de nombres, pues los nombres están presentes siempre, ¿no? Porque es importante. Ahora paso acá a un cosa y veo Guillermo Gaviria, pues mi más querido amigo Guillermo Gaviria, que yo lo invité y estará oyéndonos allá, es que el que puso su caricatura ahí. Y bienvenidos también, pues Gisela Sierra, es una persona muy querida que conocí hace poco en San Luis de Cincé, en el norte de Colombia, y a Manuel Sierra, director del proyecto Increscendo, del cual les hablaré hoy un ratico. Y qué bueno que yo puedo estar aquí con ustedes. Y iniciamos. Ahora yo tengo que hacer algo distinto a lo que hago normalmente. Sí, y tratando de ver qué es lo que tengo que hacer. Tranquilo que ya lo sabes hacer. Sí, entonces ya me voy para acá. Sí, Comparte la pantalla. sí, señor. Acá está. Espera, no. Ya me fui mal.
Hice algo que no debía hacer, pero ya remedio. Todo tiene perdón, Julián. Más a la edad nuestra, apretar el botón equivocado Sí. no es problema. No sé por qué me quedé con la imagen mía pequeñita y ¿Ok? con mi presentación enfrente, pero no puedo hacer nada más. Tienes que poner el share screen abajo, el compartir pantalla, el botón verde. Pero no me aparece más. No te aparece más. Entonces, aquí no estás compartiendo pantalla. Volvamos a Sí, empezar, si sí, quieres. dime, En este momento no estás compartiendo nada. sí, Eh, Simplemente vuelve a la presentación que tenías y aprieta el botón verde. Y cuando te salga ya, vuelves y le hace clic a la presentación. pero tierras. Entonces, volver a la reunión será, aquí está ya. Sí, Ya claro. sí, señor. Perfecto. Compartir pantalla. Acá está. Y aquí está. Perfecto. No fui tan Ya bruto. Ya estamos está. perfectos. Se ve perfecto. Adelante, Julián. Pues el argumento que propuse es un argumento terrible, porque es un argumento que a medida que uno va reflexionando y profundizando en él, en las diferentes experiencias, en el reconocimiento de unos ciertos recorridos. En mi caso particular, te encuentras con elementos de autorreferenciales, que son los que menos me gustan, pero que se hicieron absolutamente indispensables para poder comunicar una serie de experiencias y poder sostener ese, esa propuesta, que es el poder transformador de la música. Porque como frase, pues suena muy bonita, pero hay que sostenerla. ¿De qué manera en observación se ha logrado llegar a través de experiencias personales? Se ha logrado llegar a comprobar que la música sí tiene un poder de transformación. Por eso es la afirmación el poder transformador de la música. Ahora comenzamos con una idea de transformación. Y la idea de transformación es interesante porque nos recordamos en esas épocas en que necesitábamos un transformador para cambiar la corriente, aquella que salía de una cantidad de vatios de voltaje, tenía un voltaje X. Y nosotros no podíamos usar ese aparato porque necesitaba un voltaje diferente. Entonces eso para nosotros fue importante. Yo recuerdo que, no tenemos transformador. Y eso bloqueaba un poco la actividad. En mi recorrido musical, que ustedes vieron alguna cosita sobre el currículum, la parte más sintética, porque en ciertos años de vida pues se han realizado una serie de cosas y se han tenido una serie de experiencias. He tenido un par de crisis bastante fuertes en la vida y la primera de ellas fue hace unos 25 años, 20 años, cuando un día me levanté y dije que la música no podía seguir siendo para mí un, un objeto de museo. O sea, ese director, en mi caso específico, director de orquesta, que sale al podio y se lleva consigo todos los aplausos y comparte algo con la orquesta. Pero es él el personaje central. Que tenga una función de comunicación y de transformación del sentir del público, porque la música está creada para el público, para el sentir del ser humano, y no solo del ser humano, del ambiente. Pues está bien. Lo que pasa es que esa crisis se presentaba porque yo sentía que no me interesaba ser más un objeto de museo. Me iban a ver, me aplaudían,
regresaba al camerino, me cambiaba, autógrafos y volvía a mi casa. Entonces las preguntas comenzaron a surgir y ahí apareció una realidad que fue la que transformó profundamente mi vida. Gracias a ella, gracias a la música, que fue la vinculación real con el movimiento Batuta en Colombia, con la Fundación Batuta, hoy Fundación Batuta. Desde el 91, sí, pues yo estaba muy al tanto, estaba no presente físicamente, pero sí, aquí hay una persona que es Guillermo Gaviria, que fue cofundador verdaderamente de Batuta. Y entonces, esas visitas que hacía a Colombia, donde dirigía y trabajaba, en las universidades, con las orquestas sinfónica, filarmónica, me comenzaron a abrir el mundo para descubrir a mi Colombia. Y comencé a conocerla, conocer a Colombia, la verdadera Colombia, la Colombia que sufre, la Colombia que tal vez no era la mía, porque viví como mis años de infancia y de adolescencia como en un cofre intocable, en un cofre intocable de privilegios. Y nací con la suerte de nacer en la familia en que nací, con una familia cristiana, donde me enseñaron una serie de valores y por consecuencia y por fortuna entré también en instituciones que me dieron lo que me dieron, completaron esos valores y los fortificaron. En ese momento comencé a preguntarme sobre la misión que la música tenía en mí y la misión que a través mía podía llevarse a los demás. Entonces, me fui vinculando con instituciones en Colombia y fui comenzando a trabajar. Comencé a trabajar aquí en Italia, aparte de mi trabajo como director titular de las orquestas del Conservatorio de Trento, desde el año de 1990. Comencé a pensar en una serie de festivales y de posibilidades para unir a los jóvenes, para que los jóvenes estuvieran juntos, los jóvenes de aquí y de allá. Y entonces comenzó a nacer una sensibilidad particular hacia el mundo juvenil, que completaba mi trabajo en el conservatorio, por supuesto, siendo yo también joven. Entonces fue un momento muy, muy especial, porque comencé a sentir que tenía una razón de ser, todos los esfuerzos que se habían hecho antes. Yo viví dos contrastes muy fuertes desde el punto de vista humano, de formación. El primero fue cuando salí de Colombia y con una beca para estudiar en Rumania, país comunista, y viví durante 5 años la realidad comunista en pleno. Ese momento de la Guerra Fría muy violento, yo era un estudiante allá. Y después, cuando terminé los estudios en el 81, llegué a Roma porque quise terminar mi sueño, que era la música sacra, y entonces me vinculé con el Pontificio Instituto de Música Sacra. Un contraste, tanto es que cuando antes de recibir la ciudadanía, me dieron una hoja muy grande que rellené con una gran mentira, diciendo que yo no venía. No escribí que venía de los países comunistas, sino que venía directamente de Colombia. Si no, no me habrían dado la ciudadanía. Esos contrastes que vive uno en la vida, esas realidades que va conociendo, nos van formando, nos van forjando. Ese poder transformador de la música, en un determinado momento, más adelante, con una gran orquesta de batuta por ahí, en alguna ciudad colombiana, estaba programada una obra muy querida
de el grandísimo Lucho Bermúdez, que se llama Colombia, tierra querida. Y, y entonces, pues, llegó el momento de dirigirla. Estábamos 2 o 3 directores y yo pedí poder dirigirla y prepararla. Y entonces no me esperé lo que pasó en el momento en que comenzó. Un fragmento solamente, pero fue ese momento en que comenzaron las notas y se sintió ese boato, esa explosión de alegría de todas las personas que estaban detrás. Y yo me volteé y dije, ¿qué fue lo que pasó? Pero claro, cuando terminó el primer violín, se me acercó y me dijo, maestro, acuérdese que es Colombia, tierra querida. Y yo me emocioné como me estoy emocionando ahora, porque considero que es el sentimiento que vive en todos nosotros. Ahora tengo que pasar a la diapositiva siguiente, Darío, y se armó el problema. No, tranquilo. A ver, con este, tal vez en la flechita de arriba, donde dice reproduci, Sí, reproduci, señor. Sí, reproducí. ahí sí, no, 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 No. no, más a la izquierda, ahí, Ah, a ver si, o si simplemente mueves la tecla, el espaciador, a ver, sí, moví ya llegué, sí, señor. ahí, Muchas gracias. perfecto, dale. Después de esta especie de introducción, que ni de introducción tuvo nada, sino simplemente fue una referencia, una contextualización un poco de mi presencia, sin querer serlo, pero siendo, en una realidad de por qué surgieron todas estas cosas y siguen surgiendo todas estas preguntas. La primera de ellas es ¿por qué la música? El poder transformador de la música, pero ¿por qué la música? ¿Es un instrumento de transformación social? ¿Cuánto es importante la relación del estudiante con el profesor? ¿Cuáles son sus cualidades principales? Hablo de la música. ¿Cuál es su impacto como lenguaje? ¿Cuál es el proceso interior que vive la persona durante el aprendizaje de la música? Siendo la música un ser social, ¿por qué su estudio fue programado en la historia de manera solitaria? Es necesaria una percepción profunda del entorno social para que los portadores de la música comprendan su misión. ¿Cuáles son las herramientas que la música tiene y de qué manera interviene en el proceso de transformación? Si no serás músico, sabrás muy bien de su sano y profundo poder. Cualquier tipo de música es una pregunta casi eterna. El rol de la orquesta y en general de la organización colectiva. ¿Cuál es? Es cierto que la orquesta es un ejemplo completo de pequeña sociedad organizada. Y bueno, tengo una lista enorme de preguntas que en el tiempo me he venido haciendo. Y muy pocas de ellas se van respondiendo, tal vez aquellas técnicas sí, pero todas van sufriendo siempre una transformación. Esa transformación que ha sufrido el tiempo, que ha sufrido nuestro espacio y nuestro tiempo durante todos estos años, cuando
miramos para atrás. Unos menos, otros más. Son aquellas preguntas que nos hacen entender que estamos en una perfecta maquinaria de transformación y que la música está ahí presente. ¿Cuál es su impacto como lenguaje? Me quedo en esa pregunta que fue la cuarta o la quinta. Lenguaje. Porque estamos acostumbrados a verbalizar. Tengo que hablar para expresar. Y tenemos que recordar que el arte vale de una cantidad de elementos completamente diferentes, mucho más potentes que los elementos de la misma palabra, que expresan y llegan directamente a nuestra sensibilidad y que nos hacen de alguna manera mucho más sensibles, es una redundancia, claro, nos hace mucho más delicados a cualquier manifestación externa. Y su lenguaje se presentó, se codificó, se trabajó durante siglos y todavía sigue transformándose. Esa comunicación sigue siendo transformada permanentemente. ¿Cuál es su impacto? Su impacto es inmenso. Imaginémonos un mundo sin música. Para mí es obvia la respuesta, pero la he hecho muchas veces. Por ejemplo, alguna vez le pregunté a un obrero, estaba trabajando en una empresa, en una construcción. Le dije, ¿usted qué haría sin música? No, ni me diga. Y no estábamos clasificándola, ni poniéndolas en estratos. Terrible eso, estratos. Porque ahora se dice, ¿esos niños son de qué estrato? Terrible. Esa clasificación absolutamente predeterminada por un poder económico. No, el mundo ha ignorado que hay poderes más grandes y poderes de verdadera, auténtica, sana y transparente transformación, como es la del lenguaje musical, porque es nuestra sensibilidad la que se está. Esas preguntas están ahí. Y de esas preguntas, ¿a dónde salté? Salté a Colombia. Dije, carambas, qué desorden, Julián. Ese desorden que no tienes cuando haces un ensayo en la orquesta, porque muchachos comentan que son muy ordenado en toda la parte del análisis y de la clasificación y todo esto, pero dije, pero es que todo lo que nosotros tenemos son medios de transformación, de cambio, y nuestra querida Colombia, tierra querida, sí, primera diapositiva. La riqueza de su suelo, 2 mares, sus cordilleras, sus llanos, sus selvas, el segundo país del mundo donde llueve más. Y en España ahorita están sin agua. Su índole trabajadora. Ay, sí. A nosotros, a los colombianos, nos gusta trabajar. Nos gusta trabajar. La biodiversidad ambiental y la biodiversidad cultural. Es maravilloso. Háganme el favor, nuestro bambuco, nuestro pasillo, nuestra guabina. Y luego mirando para cualquier otro lado nos encontramos con ritmos completamente diferentes, con características completamente diferentes. Es muy posible que este desorden que estoy teniendo no pueda ser tan fácilmente codificado. Pero yo logré comenzar a dirigirlo hacia alguna parte
y ahora tendría que pasar la diapositiva como han pasado las otras, pero esta no pasa, curiosamente. A ver, otra vez el espaciador, ¿no? Sí, él es el mismo que, a ver, ¿No? no, se trabó, Tranquilo. no pasa El, nada. el de la derecha, Reproduci. Reproduci, no, no, reproduci nada, nada, no, no. nada, no. Dale. Ya, A ahí la pasó. izquierda. Listo, ya. ¿Cuál era? Ese mismo espaciador con la flechita para abajo, Eso. pero seguramente lo estaba tocando con el dedo que no era. Adelante. El, el, y entonces, pues toda esa riqueza de ese suelo y todo eso, y esa maravilla que es que tenemos en nosotros, en nuestra tierra, en nuestros valores, en nuestra gente, en nosotros, todo eso comenzó a coger una forma, para mí, la música de transformación, de qué hacemos con esto para que logremos un grado un poquito superior de bienestar para todos, para que mis privilegios no se queden en mí, para que mis privilegios pasen. Porque es como devolver, ¿no? Cuando le prestan a uno algo, eso es prestado. Le prestan a uno una moneda y uno devuelve la moneda. Me prestaron ese privilegio. Lo usé, espero bien, y lo devuelvo, transformado. Y entonces nació esto que se llama Buenaventura. Julián, Sí, no se escucha, por lo menos no no lo hay escucho. música, no hay música en este momento. Ok, gracias.
Sí, eh, es inversamente proporcional todo allá. En esa ciudad llueve 360 días al año y los estratos 1, 2, 3 tienen agua 2 horas al día. Eso es inversamente proporcional. La naturaleza hay todo, todo. La naturaleza ofrece absolutamente todo. Y es uno de los lugares más tristes. Eh, Cuando me vinculé con Batuta le pedí a los directivos que me dejaran ir allá a trabajar. Y durante muchos años, ida y venida. Y, y comencé a darme cuenta que esa era una Colombia que no queremos reconocer, que tal vez no queremos aceptar, pero la música se metió. La música se metió allá y comenzó a hacer su trabajo de transformación, su trabajo de amor y transformación. Aquí vuelvo al misterio de la flecha. Es increíble. Ensayando. No, Ya. te devolviste, te devolviste. No, 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 está No, bien, no, no, no. está bien, Ya está bien. entendí qué fue. Dale. Esa era solamente una pequeña introducción con música producida por el coro y la preorquesta de Batuta, con esas imágenes que nos muestran el agua, ese poder transformador del agua y esta ausencia de agua en esa realidad de Buenaventura, que se conjugó con la música y comienza a haber un poquito más de agua en medio al terrible sufrimiento de hoy. Naciendo el problema, decía alguien, o cuando es aún pequeño, ese problema necesita buenos remedios. Y si en el tiempo los problemas se van sumando, se hará necesario un grande proyecto, un grande sacrificio, un verdadero cambio. Un joven en Buenaventura un día me dijo, hace un par de siglos se luchaba por la libertad, hoy estamos más encadenados. Y yo le dije, ¿y esa afirmación? Dijo, bueno, es que si no hay droga, si no hay muerte, si no hay hambre, no podemos hacer nada. Es como estar en la cárcel. Cualquiera de nosotros tal vez se habría quedado callado. Yo también. Los niños del programa orquestal de la Filarmónica de Bogotá en Ciudad Bolívar nos hablaron de paz. Cuando yo trabajé allá, gracias a una persona que está acompañándonos aquí, que es Guillermo Gaviria, que era el director del Fomento de Educación Musical de la Filarmónica de Bogotá. ¿Será posible hablar de paz cuando no hemos sido educados a la no violencia? Pues es que la paz es una consecuencia. La paz no es una causa de nada, es una consecuencia. Y si no estamos educados a la no violencia, es imposible obtener la paz. Pero desafortunadamente nuestra historia es de violencia. Todo se recupera con violencia, todo se obtiene con violencia. Vale la pena hacer algo si hay violencia. Son comentarios, preguntas que se mezclan, se confunden y, como decía Paul Claudel, y nos llenan de inquietudes. Y pasando por ese primer momento, por allá en los años 68, 70, donde estaba cercano al bachillerato y donde la guerrilla florecía, con esos ideales fuertes de modificar el sistema, de transformarlo, de cambiarlo. Yo lo recuerdo, que mi alternativa era o me voy para el servicio militar o me voy para la guerrilla. Esa era mi alternativa en el año 72. Y entonces, cuando reflexionaba sobre este aspecto,
me acordé de las rosas de la guerrilla. Las rosas flor de la guerrilla. Esa hermosura, ese ideal que hubo un día. Y me acordé también de algo en lo que yo me reconocí, pero que pasando el tiempo y escribí. Hace 50, 60 años pensamos que la solución estaba en las armas. Hoy estamos convencidos que no es la solución. Es anacrónica. Y entonces me acordé de esta canción.